En este último ejemplo nos están pidiendo lo mismo, determinar si el teorema del valor medio se puede aplicar a esa función en el intervalo menos 1, 2. Y en caso afirmativo, determinar el valor de C que asegura el teorema. Entonces, aquí el teorema básicamente lo que me pide es continuidad y derivabilidad. Entonces yo sé que f es continua en R porque es un polinomio, ¿verdad? Es continua en R, por lo que es continua entre menos 1 y 2. Entonces, continuidad no hay problema. Continua en el intervalo entre menos 1 y 2. Derivabilidad tampoco es problema, porque de hecho es derivable en R, un polinomio es derivable en R, ¿verdad? Por lo que va a ser derivable entre menos 1 y 2 abierto. Por lo que es derivable en el intervalo abierto entre menos 1 y 2. ¿Verdad? O sea, la derivada de un polinomio me va a dar un polinomio. En este caso es 2x más 2. Y esa función existe, ¿verdad? Lo puedo evaluar para cualquier valor de x. Entonces f es derivable en todo R, no tengo ningún problema. Ok. Y eso es lo que pide el teorema del valor medio, que sea continua y derivable. Entonces, ¿se cumplen las condiciones del teorema? Sí. Voy a bajar un poquito, ¿verdad? Por lo que sí se cumplen las condiciones del teorema. Las condiciones del teorema del valor medio. Así, ¿qué me dice el teorema? De que existe un C en el intervalo entre menos 1 y 2 abierto, tal que la derivada, no sé si lo escribimos de esta forma o de la otra, no hay problema, bueno, pongamos por B menos A, que es lo mismo que F de B menos F de A. ¿Okay? Eso es lo que me dice el teorema. Entonces, vamos a ver si es cierto. Vamos a encontrar esa C. F' de C. Ya yo encontré la derivada, por aquí está. La voy a evaluar en C. 2 por C más 2 por B menos A. Voy a sustituirlo así primero para no ponerlo de una sola vez. F de B menos F de A. Tengo que encontrar la C para que eso se cumpla. Igual voy a bajar un poquito. Esto es 2C más 2 multiplicado por 3. Tiene que dar lo mismo que F de 2. La función que la tenía por ahí arriba está medio cortada, pero voy a subir. A ver si me da aquí el scroll para dejarlo aquí a penitas. Ahí la vemos. F de 2 es 4 más 4 es 8. F de menos 1 es 1 menos 2 menos 1. 1 menos 2. Ajá. Entonces, distribuyo el 3, me queda que 6C más 6 es lo mismo que 9. Y de aquí 6C me da 9 menos el 6, que es 3, es decir, que C vale un medio. ¿Okay? Un medio, ¿estamos entre menos 1 y 2? Sí, está en el intervalo, está dentro del intervalo. Lo que me dice el teorema del valor medio, aquí se cumple. Estoy encontrando un valor de C, que es un medio, en donde la derivada de la función evaluada en ese valor me está dando lo mismo que f de b menos f de a entre b menos a. O sea, si ustedes hacen en GeoGebra, ¿verdad? Igual toman los extremos y calculan esta recta y le calculan la pendiente, van a encontrar que en un medio estoy encontrando una recta tangente que tiene la misma pendiente a esa línea. ¿Okay? En realidad la aplicación, les decía, es bastante sencilla. En realidad lo más difícil es demostrar los teoremas como tales.